Es momento para ver cuáles son las innovaciones que vienen, por dónde van los siguientes productos, los siguientes servicios que nos traerán las compañías tecnológicas y las innovaciones del momento. Nos acompaña Alberto Rodríguez de Lama. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sabemos que eres experto en innovación, en tecnología, estás metido en temas startups también. Cuéntanos por dónde crees que van a ir estas futuras o ya cercanas cada vez más innovaciones por parte de las empresas y del sector tecnológico. No sé si vamos a seguir mirando a los coches conectados, a la domótica, a las casas inteligentes. ¿Qué es lo que se está haciendo ahora y por dónde vienen los tiros? Bueno, obviamente vamos a seguir hablando de estos temas que llevamos hablando unos años. Ten en cuenta que tendríamos que dividir el mundo entre las grandes innovaciones tecnológicas que se llaman Deep Technologies o tecnologías que se tardan 10 años en desarrollar, y ahí estamos hablando de todo lo que estamos haciendo en energía, todo lo que está pasando con los nanomateriales, los nuevos tejidos, materiales avanzados de construcción, materiales avanzados quirúrgicos, biotecnología, todo lo que estáis viendo en el espacio. Todo eso son tecnologías profundas que necesitan muchísima inversión y muchísimos años para que se desarrollen, ¿no? Y esas cosas están pasando pues ya, ¿no? Está pasando sobre todo en Estados Unidos y, como digo yo, el futuro es asiático. No es una frase mía, pero es así. Y luego tenemos toda esta parte que es más, que la conocéis más, que es la parte de tecnologías digitales, que es esa parte que tiene más apariencia, en la que el consumidor está más involucrado. Pues ahí estamos hablando de lo que me estás comentando, de cosas conectadas, automóviles, nuestros hogares conectados, todo conectado. Hay una frase también que me gusta mucho que dice que IoT es como si pidieses tú vas a pedir un televisor hoy a una tienda y no dices, dame un televisor conectado a la electricidad, ¿vale? Pues ahora, dentro de poco no vas a decir, dame un aparato de casa conectado a Internet. Todo va a estar conectado, va a ser transparente, ¿no? Y la gran moda que hay ahora mismo, la gran palabra nueva de moda es la inteligencia artificial, que es un gran avance que empieza a dar muchísimos resultados y que empieza a ser un tema ya casi de Estado, te diría. Hay países como Francia que han declarado la inteligencia artificial un sector estratégico, ¿no? Como en su día fue las comunicaciones, la electricidad o el ferrocarril. Entonces, se está trabajando en todo eso. Hay cosas que empiezan a perder un poquito de intensidad, como estas cosas que hemos hablado de la impresión 3D, todo el tema de cloud, de la nube. Ahora empezamos a hablar del edge, de poder procesar todos esos datos en el edge, en el propio dispositivo. Y, por supuesto, estamos hablando de 5G, estamos hablando de una economía basada en los datos. Se habla mucho de esa economía de los datos, del Big Data, del análisis de esas ingentes cantidades de datos que todos generamos y dentro de esa inteligencia artificial, dentro de las innovaciones que vienen, ¿cuáles son en el momento las aplicaciones reales? Porque muchas veces para la vida del usuario, ¿no? Vemos todas estas grandes innovaciones, vemos que se habla mucho de inteligencia artificial, que desde luego es uno de los temas más punteros, pero lo que nos preguntamos muchas veces desde casa es, bueno, esto en mi vida diaria, ¿qué me está suponiendo? ¿Qué se está aplicando? Porque tendríamos, por así decirlo, como dos aplicaciones, ¿verdad? Por un lado, la aplicación de la vida, ¿no? Si tenemos inteligencia artificial o el Internet de las cosas, la domótica, toda esa conexión de casa en dispositivos, que es la que vemos nosotros más incorporada en nuestro día a día, por ejemplo, pues conexiones más rápidas, productos más personalizados, ¿no? Con todo el flujo de Big Data. Y por otro lado tenemos, pues por ejemplo, no sé, aplicación en medicina, ¿no? En ciencia, toda esa precisión que cada vez podemos desarrollar más. Para quien nos esté escuchando y diga, bueno, sí, todo esto suena muy bien, son grandes palabras, grandes innovaciones, pero ¿en qué va a mejorar mi calidad de vida? ¿Cuáles serían, en ese sentido, como las grandes líneas de lo que podemos esperar para nuestro día a día? Bueno, es una muy buena pregunta. Mira, la inteligencia artificial, para empezar, una de las cosas que está cambiando es cómo nos comunicamos con las cosas, ¿no? Antes nosotros teníamos que aprender algo, incluso aprender mecanografía para teclear en un ordenador lo que quisiéramos poner en Google. Y ahora mismo empezamos a ver que el reconocimiento de voz, que hace tiempo pues solo hacíamos chistes de Siri, si os acordáis, pues empieza a ser totalmente exponencial y los ordenadores y las cosas pueden escucharnos con una precisión y con una capacidad de entendernos completamente humana. Cuando nosotros antes hablábamos con un contestador y llamábamos a cualquier compañía
da igual, electricidad, telefonía, terminamos diciendo, por favor, pásame con alguien, ¿no? Todo eso va a cambiar muchísimo, nos va a facilitar la vida muchísimo. Eso también va a hacer que haya mucha más automatización, porque imagínate que el futuro va a ser cosas, ¿no? Cosas que puedan actuar, que eso es la robótica. Justo ahora, cuando me he conectado, estáis hablando de drones. Esas cosas van a tener un cerebro, que es la inteligencia artificial, y van a tener toda esa sensórica, que es su conexión con el mundo, que es que van a poder sentir, oler, tocar, presionar, y eso van a ser esa parte que llamamos Internet de las cosas. Y nos van a estar rodeando sin darnos cuenta. Nuestros móviles ya nos entienden, nos escuchan, saben quiénes somos, qué necesitamos, y vamos a delegar muchísimas de las tareas que estamos haciendo hoy para hacer otras cosas. Muchísimas, incluida la compra, cualquier cosa que hagamos en casa, negociar tarifas de la luz, etcétera. En el lado positivo eso, y en la otra cara o en la contracara, otro de los debates asociados a todos estos desarrollos es las posibles consecuencias que puede tener. Uno de los temas más hablado en los últimos tiempos es la privacidad, ¿no? Si generamos esta ingente cantidad de datos y de información, ¿qué pasa con la privacidad o el acceso a estos recursos tecnológicos y a estas innovaciones? Sí, efectivamente, hay tres temas. La privacidad, un tema que vosotros tenéis muy claro, que es las fake news o toda la capacidad de generar directamente de forma digital un vídeo con alguien, con el nuevo presidente Biden, contando que va a invadir China. Eso va a pasar. La privacidad, por supuesto, es un problema. Pero una vez que nos resuelven la vida, es muy complicado renunciar a eso, ¿no? Entonces vamos a ver cómo somos capaces de proteger a los consumidores con una regulación que no mate a las compañías, pero que también pueda dar cierta privacidad a algunas de las cosas. Pero te quedarías impactada de la cantidad de información que ya estamos cediendo en cualquiera de las aplicaciones que estáis utilizando. Y luego me hablabas también, me has dicho privacidad, y luego me has dicho cómo se va a utilizar esto, qué desigualdad va a generar, ¿no? Eso es muy interesante porque el año pasado, por ejemplo, en Davos, Yuval Noah Harari, que es es un gran filósofo y es el escritor que ha escrito Sapiens y Homo Sapiens y Homo Deus, él hablaba de la inteligencia artificial, por ejemplo, como una nueva capacidad de colonizar países. Y habrá países ricos que sin dar un tiro y sin utilizar un arma puedan colonizar otros países simplemente utilizando la información. Y estamos viendo pistas de ello desde hace unos años ya. Entonces, efectivamente, todo esto hay que manejarlo con cuidado, ¿no? Mantenerlo fuera del alcance de los niños y de los políticos. Bueno, no sabemos si eso va a poder ser así o no. Una última pregunta. Me decías al principio, el futuro es asiático. Hoy hemos hablado mucho de grandes compañías tecnológicas estadounidenses, sobre todo las FANG, en este programa, pero la verdad es que las compañías asiáticas vienen pegando muy fuerte, y no solo por títulos como Tencent o Alibaba, ¿no? Realmente, ¿por qué decías que el futuro es asiático y qué es lo que están haciendo las compañías de esa región? Bueno, el futuro es asiático porque, hay un libro que se llama The Future is Asian, de Parag Khanna, que es una lectura recomendada y obligatoria para todo el mundo. La balanza de poder y la balanza de riqueza y la balanza de tecnología se está inclinando hacia el lado asiático desde hace tiempo, ¿no? No quiere decir que Europa y que Estados Unidos no vayan a seguir siendo prioritarios o que países pequeños como Israel puedan ser punterísimos en algunas cosas como la ciberseguridad, pero en Asia confluyen muchas cosas. Por darte un dato, hace 10 años todas las patentes de 4G, la tecnología 4G, creo recordar que el 70 y el 80% de las patentes eran europeas. Las patentes 5G, el 70-80% de las patentes son chinas. Y es lo que vamos a utilizar en los próximos 10 años, ¿no? Para comunicarnos. Fíjate hasta qué punto, desde el punto más básico, que es la innovación y el desarrollo, patentar todas esas ideas y proteger esa propiedad intelectual ya se ha girado. Pues imagínate en el desarrollo de esas grandes compañías. Y luego tiene otra ventaja, China, India, Taiwán, que China e India tienen unos mercados interiores que están generando ellos mismos muy grandes, ¿no? Entonces, claramente, nos guste o no, el futuro es asiático. Bueno, y no solo en tecnología, porque conocíamos en septiembre de este año, en 2020, que en general China ya ha superado por primera vez a Estados Unidos en el desarrollo de patentes, no solo en tecnología, sino en el conjunto de innovaciones de diferentes sectores. Ojo, con Asia entonces. Alberto Rodríguez de Lama, muchísimas gracias por acompañarnos. Buena tarde. Buenas tardes.